Ya, Vamos al patio. ya, pero danos una explicación primero, una introducción. ¿Qué cosa, cuántos hay, qué capacidades tiene? Y después ya nos muestras una. O sea, ellos tienen algún curso llevado previamente sobre el tema. Un grupo es de electricidad electrónica industrial y el otro grupo es termodinámica, pero entienden todo lo que le vas a decir. No te preocupes. Bueno, primero, este es el centro, el laboratorio, ¿no?, del Centro de Energías Renovables de la universidad. ¿Ya? Las actividades principales que aquí se desarrollan son: uno, la capacitación, claro, dirigido al público externo. Poco a poco se va a ir implementando hacia las facultades. Es decir, se quiere insertar. Ciencias es de los que, ciencias y mecánica, ¿no?, son los que más cercanos han estado aquí a este centro. O sea, han tenido algo más de saber de que existía. ¿Ya? Y poco a poco queremos que también las demás, ¿no?, ambiental, en fin, todas las que tengan interés, ¿no?, queremos que se difunda. O sea, el tema de lo renovable es de interés, creo que para todos, ¿no? Esa es la primera labor. La otra es la de investigación. La capacitación es la primera, la investigación es la otra, ¿no? Tomamos la tecnología, hacemos investigación en el sentido, por ejemplo, ¿no?, aparecen nuevas propuestas de tecnología en mejorar, ¿no? ¿Cuál es el talón de Aquiles de la fotovoltaica, por ejemplo, ¿no? Es decir, uno pensaría que es un sistema muy bueno, en el sentido es muy eficiente realmente. ¿Ustedes qué opinan? No es, bueno, al principio ha sido muy bajo, ahora está subiendo. Todavía comercialmente, ¿no?, todo el sistema no llega ni a 20%, pero no tanto por los componentes electrónicos, sino por el componente que le da el nombre, ¿no?, el panel fotovoltaico. ¿Ya? Módulo fotovoltaico, en verdad se le debería decir, ¿no? ¿Ya? Entonces, él comercialmente llega hasta el 20%, o sea que significa que hay 18%. ¿Ya? Ese es el talón de Aquiles. Siempre van a haber propuestas, ¿no?, de que algo le aumenta la eficiencia del equipo. ¿Ya? Vamos a tener la visita. Bueno, aquí también se está desarrollando temas de hidrógeno verde y electromovilidad. Justo ahora en este momento voy a ingresar el vicerrector de investigación al área de hidrógeno. Un momento. Solares, fotovoltaicos de megaváticos. El más grande es Rubí, ¿no? Y el último, ¿no?, de 144 megawatts, ¿no? ¿Ya? La mayoría está en el sur, ¿no? Ahorita tenemos las principales, están en el sur, Arequipa, Puquio, ¿ya? Y usan esta tecnología. Sí, exacto. Usan o sea, van a producir electricidad, todas ellas, ¿no es cierto?, a partir de fotovoltaico, ¿no? Porque hay otras maneras, ¿no? ¿Alguno sabe otra manera de producir electricidad? O sea, no solamente la fuente de la fotovoltaica. Mecánicamente, con el viento. Viento, ¿qué más? De las renovables que hayan escuchado. ¿Con el molino? El clásico renovable, especial, la potencia de 20 megawatts. Es la estación eléctrica, ¿no? ¿Sí? Luego ya viene el viento, ¿ya? También tenemos centrales eólicas, ¿no es cierto?, aquí en Perú. ¿Qué otro más pueden mencionar? Y estoy seguro que lo escuchan. Por ejemplo, Guaycoloro. ¿Lo han escuchado? La biomasa. Sí. A partir de la biomasa, ¿no? ¿Sí? Con turbinas producen también electricidad. Y eso lo inyectan a... Ustedes no trabajan por el momento con... No, todavía estamos en Allá también, jóvenes, allá en la mecánica, la facultad mecánica, allá ven uno chiquito y tienen más grande. Pero, bueno, hay problemas, pues. Pero hay algo. Hay donaciones,
Adelante, un Poco, poco más fuerte. Y vamos a... sí, más grande. vamos a empezar a ver aquí, a ver un poco de los paneles, ¿ya? Vamos. ¿Ya? Les comentaba que hay un continuo trabajo por mejorar, ¿no es cierto?, su eficiencia, Calcio. ¿ya? Claro que para Tres aplicaciones en espaciales, por electricidad. ejemplo, si sobrepasan el 50%, Pero ¿ya? Pero son muy costosos. No sacan, digamos, de la viabilidad económica, ¿no?, a los sistemas que usáramos ese tipo de módulos, ¿ya? Bien, entonces se ha trabajado siempre por irla mejorando. Y miren, observen. ¿Qué pueden apreciar en estos? Aquí se ven unos cuadros, ¿no es cierto? ¿No ven? Unas franjas que los separan, que son de un color más continuo, ¿no? Mientras que dentro de cada cuadrado, quitando la parte brillante. La parte brillante son como la cablería interna, ¿ya? Son los que recolectan la carga eléctrica. Si quitamos esas franjas y líneas brillantes, ¿no?, nos queda un cuadro en el que se puede ver. ¿Qué ven ahí? ¿Se han visto algo de cristalografía? ¿No? A eso se le llama, en ciertas zonas parecen ser continuas, ¿no es cierto? Pero luego a continuación hay otras unidas, como fragmentos, ¿ya? Se les llama granos, ¿no? ¿Sí? O sea, hay varios granos formando a esa lámina. Su nombre, policristalino, varios granos, ¿sí? Y miren, esto es de hace unos 30 años atrás, ¿no? Final de los 80. Y fíjense, la misma tecnología ahora, acá, también es policristalino, pero se aprecia, ¿no?, la diferencia. Él tenía esto 9% hasta el 13%, por ahí está. Él alcanza 16, 17%. De eficiencia está hablando. ¿Ah? De eficiencia. Pero si son lo mismo, ¿qué es lo que hicieron? Se trabajan pues aspectos ya a nivel de la física, ¿no? ¿Por qué él no, pues, cómo él puede tener menores pérdidas? ¿Ya? Entonces se le empezó a hacer tratamiento, ¿no? Acá se notan los granos, acá no. Significa, y es lo mismo, ¿no? O sea, el silicio que lo compone es el mismo. Se le agregó un recubrimiento. ¿Por qué? A ver, si recuerdan algo sobre la radiación, ¿no?, que incide, o la experiencia propia, ¿no?, cuando uno está en el sol con ropa negra frente a alguien que está con ropa clara, ¿qué diferencia percibe? Quema. Quema. El negro El quema. negro quema porque absorbe mayor la luz, ¿no? La absorbe y se convierte en calor en este caso, ¿cierto? Y el blanco, en cambio, la refleja. Esa idea, por ejemplo, la aplicaron aquí, se buscaron la sustancia, ¿no?, adecuada para que incrementara la absorción. ¿Ya? Otros tratamientos que le hicieron, por ejemplo, la superficie del vidrio, ¿no? Este es vidrio templado, ¿no? Aquí era más liso. ¿Sí? Cuando es muy liso, uno lo ve hasta cierto punto más brillante. En cambio aquí pareciera que hubiera bajado el brillo. Y en las nuevas, un poco más todavía. Le dan cierta rugosidad, porque por cuestiones de la óptica, cuanto el reflejo, ¿no? ¿Recuerdan la reflexión, verdad? Sí, los ángulos de incidencia, ¿no? ¿Ya? Cuanto, si está horizontal, el quien rebota se retira, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si le doy otra inclinación, de tal modo que se refleja? O sea, imagínense pequeñas hendiduras, ¿no? ¿Ya? Cuando incide en una de esas protuberancias, ¿no?, parte de ella se va a reflejar y va a llegar a la siguiente y vuelve a introducirse. ¿Ya? Ese hecho nada más también contribuyó a mejorar la eficiencia, ¿no?, al 18%, en el caso de ellos, ¿no? Y en el, o sea, estamos hablando ahorita de la primera generación, ¿ya?, policristalinos, y esta es
de un solo cristal. Toda la celda, todo este cuadro, ¿no? Es un solo cristal, ¿no? Que acá eran varios, ¿no es cierto? Están formando solo fragmentos. ¿Ya? Aquí tenemos nada más uno solo de toda la celda, monocristalino. Ellos frente a él sí respondían mejor, ¿no? Si él tenía un 13%, hasta 13, él alcanzaba hasta 15. Y ahora ellos en cuánto están superando los 20%. En el caso de monocristalino. Pero claro, ¿por qué luego aparecen los de segunda generación? ¿Cuáles son? ¿O cuál es? Este. Si quitamos las líneas brillantes, ¿no? Pareciera que todo el módulo es una sola pieza. ¿Ya? ¿No? A diferencia de ellos, que sí vemos pues las celdas así, separados, ¿no? ¿Está bien? Varias celdas. Acá pareciera que todo fuera una sola. ¿Y por qué apareció si teníamos dos allá? Bueno, siempre tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ventajas, desventajas. ¿Sí? Primero que ellos estaban más caros. ¿Sí? Entonces apareció como una alternativa económica. Hasta que ellos también bajaron, porque se masificaron, ¿no? Y ya pues es algo que disminuyó la competencia. Pero además, en ese tiempo que estuvo, se encontró otro aspecto sobre él. Resulta que así, en condiciones de nublado, él puede llegar a rendir más que ellos. Y viceversa, ¿no? O sea, ellos en alta irradiancia un 13%, ¿no? De eficiencia, y hasta menos, ¿sí? Pero es más barato. Y en climas nublados, o sea, por ejemplo Lima, que decimos pues climas nublados, ¿no? Porque la mayoría de días en el año está nublado, ¿no? ¿Sí? Y es uno de los temas que se puso acá también a prueba, ¿no? O sea, si bien es cierto, tenemos la bibliografía, ¿no? Estudios, pero ¿de dónde? De países del primer mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Se sabía desde allá, pero acá también se decidió comprobar, ¿no? Estos módulos, efectivamente, que es la planta que tenemos acá, 3456, ¿no? 3456 watts, o sea, la potencia máxima que puede entregar el módulo, ¿no? ¿En qué caso se da? Cuando hay buen sol. ¿Está bien? En ese momento al mediodía, ¿no? Eso es lo que podemos percibir como el máximo. Aquí, ¿no? En donde, o sea, aquí en Lima. ¿Ya? Y toda esa producción, ¿no? De energía, él la entrega en forma de corriente continua. ¿Ya? ¿Dónde ven la corriente continua? Por ejemplo, sus baterías de sus celulares, en las pilas que puedan usar. ¿Sí? La corriente va en un solo sentido, ¿no? Del positivo al negativo. Pero en casa, la que hacemos uso, ¿no? De la que tomamos para nuestros aparatos, ¿cómo es la corriente? Alterna. ¿Ya? Oscilante, ¿no es cierto? En un momento va en un sentido, en otro momento en el sentido contrario. Y lo hace ¿a qué frecuencia? 60. ¿Ah? 60 veces en un segundo hace eso. Y si el módulo me entrega como si fuese una pila, una batería, y finalmente el sistema entrega, ¿no? A la red tal como lo conocemos, tiene que haber un intermediario, ¿no? Un equipo, aparatos, ¿no? Que acondiciona, ¿no? La energía que ellos entregan, o sea, la energía eléctrica, ¿sí? Y es donde aparecen pues los componentes electrónicos del sistema fotovoltaico, ¿no? ¿Quién es? El inversor. ¿Ya? En el caso que no tenemos almacenamiento significa pues baterías donde guardar, ¿no? ¿Ya? En forma de energía química, ¿no? ¿Ya? Si no tenemos él, no aparecen ni las baterías ni el quien se encarga de hacer el control sobre ese sistema, ¿ya? Pero sí aparece el que hace el acondicionamiento de corriente directa a corriente
Interna. alterna. ¿Cómo se llama el inversor de corriente? Pero simplemente le dicen el inversor. Y como está con los paneles, le dicen pues el inversor fotovoltaico. ¿Está bien? ¿Ya? Esa es la función de él. Y él sí se menciona sobre todo por la potencia máxima de salida. ¿Cuánto es su potencia máxima? 3000 watts. A ver. Pero si acá tengo 3450, ¿no? 3450 y acá tengo 3000. ¿Qué ocurre entonces? ¿Debería de ponerle simplemente 3000 igual? A ver, un simple criterio para esa situación. ¿Es pérdida? Eficiencia, ¿no? Pérdidas. Sí, tiene que ver con las pérdidas en una parte, ¿no es cierto? Pero la otra es que el sol, ¿cómo es? En su potencia. O sea, me refiero ante las condiciones climáticas que tenemos. Va a variar. Es cambiante. Incluso cuando está despejado, en cuanto asoma el sol, ¿no? La radiación, o sea, la intensidad, ¿no? En este caso es la intensidad, ¿está bien? O sea, watt por metro cuadrado, la intensidad de la radiación, ¿ya? Depende del ángulo de incidencia. Por eso es que en la mañana, incluso, ¿no? Cuando uno está, sale al campo, no es tan quemante, vamos a decir, porque es la sensación que percibimos, ¿no? El sol cuando sale que cuando está al mediodía, ¿no es cierto? Lo mismo le pasa a ellos. Cuando al amanecer la intensidad no es tanta, o es menos que cuando está exactamente al mediodía. O sea que en la mañana la potencia de la radiación solar crece hasta un máximo al mediodía. Se sugiere en la práctica, ¿no?, que se tenga más o menos entre el 100 y el 20% más, ¿no?, respecto de la potencia del inversor. ¿Ya? Si él es de 3000, más o menos hasta un 20% más deberíamos de tener en la potencia fotovoltaica de los paneles. ¿Está bien? Bien, ahora, pero ¿qué es lo que importa realmente en un sistema fotovoltaico para la ingeniería, o sea, para el interés de nosotros, ¿no?, los usuarios? La potencia, esto necesariamente, bueno, es un intermediario, ¿no? ¿Qué es lo que nos cobran en nuestros recibos de luz? ¿Nos cobran potencia? A ver, ¿han examinado sus recibos? Energía. Energía. ¿Y en qué unidad está ahí? ¿Cierto? Watt. Kilovatio hora. Kilowatt. Kilovatio hora. ¿Ya? Bien. Entonces lo que nos cobran y lo que nos vale es la energía. Cuando hablamos de dimensionar, ¿no?, a un sistema fotovoltaico, partimos de la energía. En el intermedio usamos la potencia. ¿Está bien? Entonces necesitamos determinar la energía que me va a entregar el sistema, considerando todas esas variaciones, fluctuaciones que existen. ¿Ya? Entonces para eso aparece un concepto que a la ingeniería le permite, pues, hacer práctico el cálculo, ¿no? La potencia solar que, ¿no?, es oscilante, yo puedo integrar esa curva en el tiempo. Es decir, es como multiplicar, ¿no?, cada potencia por el lapso pequeño que dura. En un periodo de un día, por ejemplo, le decimos la irradiación. ¿Ya? ¿Cuánta energía por metro cuadrado se ha acumulado en un día? La irradiación diaria. ¿Ya? Cuando tengo ese parámetro, aparece el concepto de horas de sol pico, que equivale a tener la siguiente idea. Ya, si es oscilante en el día, entonces imaginemos que la cantidad de energía, ¿no?, que se capta durante todo el día, ¿cuánto tiempo necesitaría que el sol se quede paralizado ahí al mediodía para poder producir la misma cantidad de energía? Por ejemplo, si la radiación total, ¿no?, fuera 5 kilovatios hora por metro cuadrado en un día, significa que tendría que tener al sol encima al mediodía detenido durante 5 horas. ¿No? Bajo esa condición, en 5 horas me produce toda la energía oscilante que habría en un día natural.
ese valor de 5 ya lo veo como horas. Decimos, hemos tenido 5 horas de sol. ¿Ya? 5 horas de sol intenso. Cuando decimos intenso, pues a eso se le llaman las condiciones estándar, ¿no? En el que la radiación es de 1000 vatios por metro cuadrado. Fija, si tengo 5 horas de sol a esa condición de 1000 vatios por metro cuadrado, tengo ¿cuánta energía? El producto, ¿no? ¿Ya? De esa forma yo puedo sacar mejor o más, de manera más práctica, la energía. Si ahora yo les doy el dato, miren chicos, en el invierno aquí en Lima tenemos en promedio 2 horas de sol y mi sistema, ¿no?, es de ¿cuánto? 3400. Pongamos 3000 nada más, ¿ya? Para que sea práctico, ¿sí? 3000 watts y 2 horas de sol. ¿Me resulta fácil o no? Hago el producto y tengo cuánta energía me debe entregar en promedio en el invierno. ¿Cuánto sería? 6000 watts. 6000 watts. 3 por en kilowatts, ¿no? O sea, acá tengo 3000 watts, o sea, 3 kilowatts, ¿no? 3 kilowatts por 2 horas, o sea 6 kilowatts. 6 kilovatios hora, o sea, como si yo le diría a mi recibo, ¿no? El sistema me ha entregado 6 kilovatios hora cada día. ¿Ya? Y en el verano, en cambio, tengo, bueno, casi 6 tenemos, ¿no? Pongámosle 6, ¿ya? 6 horas de sol en el verano. 6 por 3000 también, ¿no? ¿Cuánto sería? 18, ¿cierto? 18 kilovatios hora. Si ustedes examinan, o sea, si quieren tener una referencia, ¿no?, práctica, es su consumo en su casa, ¿no? En mi casa, en que vivo, estamos apenas una familia, ¿no? Una sola familia, ¿no?, que pagamos en promedio 60 soles mensual, ¿no? Ahora está casi como 70 céntimos, ¿no? ¿Ya bien? Ya, significa cuando estaba 50 céntimos, ¿no?, para que sea más sencillo de calcular. Si pagaba 60 y cada kilovatio hora estaba 50 céntimos, significaba que yo consumía ¿cuánto? 120. Está en kilovatios, o sea, 50 céntimos para que llegara yo a los 60, tendría que consumir 120 kilovatios hora de energía. O sea, una casa normalmente me consume entre 120 y 180, ¿ya? 120. Y él me está produciendo, ¿cuánto dijimos? 3. En el invierno, por ejemplo, 6, ¿no? ¿Ya? En el invierno por día, ¿no? En el que yo he hecho cálculo de mi casa es 120 en un mes. Si yo lo divido entre 30, ¿no?, el mes estándar, tendría 4. O sea que 4 kilovatios hora por día es lo que consume mi casa. Y este sistema me puede entregar, así de ese tamaño que estamos, o sea, más de 4 casas en el verano. ¿Y dónde hay una condición así veraniera en el año? En Arequipa, pues, por ejemplo. O sea, toda la zona sur, por ejemplo. Por eso están ahí las plantas, ¿no? ¿Ya? O sea, casi todo el año, acá les estoy diciendo que en el invierno tenemos en promedio 2 horas y en el verano tenemos casi 6 horas, ¿no? Hay una oscilación considerable, ¿no? ¿Está bien? En cambio en Arequipa casi se mantiene constante sobre 6 todo el año. ¿Ya? Entonces ahí yo podría alimentar con este sistema hasta 4 casas. ¿Está bien? Entonces por eso es que les digo que la potencia, ¿no?, es un intermediario para en verdad darnos una idea de cuánto alimenta en energía a nuestra necesidad. ¿Ya? El interés principal es el cálculo energético. ¿Bien? Bien. Perdón, Sí. joven. Hoy en día se usa mucho esta tecnología domiciliaria Ven un poco. y toda la energía que sobra, ¿no?, está hablando de una energía sobrante, se vende al sistema interconectado, la energía distribuida, ¿no? Hoy se vende, usted puede generar su propia energía y lo que le sobra puede venderlo. Eso no es teoría, eso es un hecho. ¿Ok? Ya, ok, cerebro para comprar. Sí, respecto a justo a ese último comentario, ¿no? O sea, en los países del primer mundo sí ocurre eso realmente. Acá todavía está como en papel, ¿no? ¿Está bien? O sea, no ha salido desde el 2014, 15 que se ha planteado y se quiere, ¿no?, que eso sea el reglamento.
en el que se fijen tarifas. Tarifa, así como ya tenemos una de cuánto me cobran por consumir yo de la red, pero no está la parte de cuánto la empresa, ¿no?, me va a pagar por la energía que yo le entrego. ¿Ya? Entonces es un vacío que tenemos ahorita. ¿Está bien? Entonces el exceso que yo pueda tener de mi domicilio, porque leo una de esas y sale fuera, ¿no?, de mi red, realmente así en las condiciones que estamos aquí en Perú, nadie me reconoce. Sí, ¿Ya? pero en algún momento vamos a tenerlo, ¿no? Se Siempre está no vamos a estar impulsando así, eso, ¿no? claro. Ya depende de la política, ¿no? En fin, tenemos ahí todavía por impulsar ese aspecto. ¿Ya? Ingeniero, ¿alimenta esta fuente de energía, alimenta alguna carga por acá o solo A la trabaja en red, vacío? a la red, ¿no?, de la UNI, en este caso tenemos, como estamos divididos por subestaciones, ¿no?, tenemos 25 subestaciones acá en la universidad. Las subestaciones bajan, ya nos llegan, ¿no?, desde fuera 10.000 voltios de media tensión, ¿no?, y nos bajan a la baja tensión que conocemos, ¿no? Nos ponen a baja tensión como la conocemos, o sea, 220 en casa, pero acá nominalmente es 230 voltios. ¿Ya? Entonces, a esa red de baja tensión, estos sistemas se están entregando. Y los entregan, eso se llaman conectados a la red. ¿Ya? Así que ellos no se preocupan por si hay que alimentarse a ciertas cargas. Ellos entregan todo lo que pueden producir y lo coja quien lo coja. Acá en el laboratorio consumiremos apenas de todo lo que tenemos instalado, que son como 20 kilowatts, ¿no?, ¿ya?, en potencia pico. Consumiremos apenas el 5%. El resto se va a las cargas más cercanas, que en este caso es mecánica. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre este? ¿Cuántos están operando? ¿Cuántos 27, ahorita los 27 9 paneles. por 3, 27. Sí. Los 27. Sí, los 27, ¿no? Ahora, los que tenemos allá tienen otra conexión. O sea, los que están al borde, por ejemplo, en la cuarta cadena, más los otros 4 que están allá al borde, ¿no? Se está inyectando a otro inversor, ¿ya?, que por ahora incluso lo han detenido, ¿no? Porque, como les digo, también se desarrolla, ¿no?, investigación, ¿sí? Que les hacen ensayos, pruebas, o sea, están, por ejemplo, produciendo el área de microredes, experimentando con módulos electrónicos, ¿no?, de inversores. Perdón, ¿de qué capacidad son los últimos? Esos son de 250 watts cada uno. ¿Y esta? ¿Ya? 128. Los de tercera generación, los amorfos, estos son los amorfos, ¿no?, silicio amorfo, ¿no? Son de menor potencia, ¿no?, respecto a los de los cristalinos, ¿no?, los mono y los policristalinos. ¿Sí? Ya ahora en la actualidad, que tocamos ese punto, ¿no?, una de las mejoras consistió en que se haga una mezcla de ambas, 2 capas, ¿no? ¿Cómo se llama esa tecnología? Los HIT. ¿Qué hacen? Ponen una capa de, ¿no?, 2 capas, una capa de silicio amorfo y otra de cristalino. ¿Cuál es el resultado? También mejorar, ¿no?, por 20% a más, ¿no?, 20-20.5%. No solamente eso, que ahora también él incluso le gana a esta de capa fina o amorfa, ¿no? Están combinados. Es decir, que en baja irradiancia también produce tanto como él, o más. Más porque agregaron también lo que les dije, por ejemplo, la rugosidad, ¿no?, en la superficie. No es una rugosidad pronunciada, ¿no? O sea, al tacto, acá por ejemplo es bastante liso, ¿no? Miren, si ustedes quieren, ¿no?, pásenlo de esta forma para que vean lo liso que es y luego vamos a comparar con otros módulos. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, con todos esos agregados logran superar a él. ¿Ya? Son nuevas, hablamos de recién, ¿cuánto? Hace 3 años atrás que empezaron con eso, ¿no? Otra alternativa son los PERC. PERC a los cristalinos, ¿no?, que hicieron, le agregaron una capa que se comporta como si fuese un espejo, ¿no?, a la espalda.
A la espalda, pero me refiero de la celda, no a la espalda del módulo que tiene, atrás tiene una cubierta, no encima de esa cubierta, sino dentro, exactamente detrás de la celda, ¿no? Unida a la celda, ¿ya? Agregaron algo como que se comporta como un espejo, ¿no? Le dicen una capa pasivante, ¿no? Pero el efecto es ese, ¿no? Que se comporta como un espejo. Entonces, la radiación que logra transmitir, o sea, traspasar, digamos, a la celda, ¿ya? En esa capa se ve reflejada nuevamente y de vuelta al interior de la celda. Ese solo hecho ha mejorado también, es otra línea, ¿no? De mejora, ¿ya? De la eficiencia de los paneles, que también hicieron llegar al 20%, ¿no? 19 al 20%. Ingeniero, ¿qué conexiones hay aquí? ¿Cuáles están en serie y cuáles están en paralelo? El tema de seriar y paralelar en los circuitos eléctricos, ¿no? Cuando yo hago seriados, significa que, ¿recuerdan algo de electricidad? Claro, creo que sí lo recuerdo, pero si no lo recuerdan ya están jalados. Cuando yo pongo, digamos, dos baterías en serie, entonces si son de 12 una, al ponerlo en serie, multiplico el voltaje, ¿no? O sea, por 2, por 3, o sea, aumento el voltaje cuando pongo en serie, ¿ya? Entonces, cuando estoy poniendo aquí en serie, estoy incrementando el voltaje. Uno solo me da casi 60 voltios, ¿no? 9 en serie, ¿cuánto sería? 540. 540. ¿Ya? Hasta ese punto puede llegar en circuito abierto, ¿está bien? Hasta 500 voltios. Bueno, en verdad, cuando aquí se tendría que hablar de la curva IB del panel, ¿no? ¿Ya? Que aparece el voltaje de circuito abierto y un llamado voltaje de punto de máxima potencia, ¿bien? Que pueden diferir bastante, en el caso de ellos sí difieren más, ¿no? ¿Bien? O sea que él puede caer en su voltaje del punto de máxima potencia, ¿no? Está más o menos en 44 voltios, o sea, de 60 cae casi hasta 44, ¿no? ¿Bien? Y más la suciedad y algunas pérdidas por ahí, finalmente tengo como cerca de 400 voltios, ¿ya? Entonces puedo tener acá, por ejemplo, 390 voltios tranquilamente. A ver, ¿qué dirían si alguien toca ese voltaje? ¿Qué dicen? ¿Es posible? ¿Sería grato? No, ¿verdad? No. Con 220 nomás ya todos tenemos miedo, ¿no es cierto? Acá tengo 390 voltios y en continuo todavía es más, es peor lo que nos pasa, ¿ya? Significa que hay buen riesgo eléctrico, ¿no? Alto riesgo eléctrico, ¿ya? Así cuando pongo en serie, la tensión es de riesgo. Pero usted debe tener protección de puesta a tierra, ¿no? Sí. Entonces ya ellos saben que pueden tocar, pero No con lo sus ponen. botas aislantes Ajá. también, pues, ¿no? Esto, que es el aislante, ¿no? Del cable, puede resistir hasta 1800 voltios, ¿ya? Sin perder sin romperse su rigidez, ¿no? La rigidez dieléctrica, ¿ya? Y apenas aquí hay 390, ¿no? 400 voltios, ¿ya? Entonces no hay problema, él es capaz de resistir, ¿sí? Bien. Ahora, ¿y qué pasa con el paralelado? Si el seriado me incrementa la tensión, el paralelado, ¿qué creen que haga? ¿La disminuí? ¿La disminuiría? ¿Está bien? ¿Todos de No. acuerdo? La resistencia va a ser disminuida, ¿sí? ¿Se mantiene constante? El voltaje se va a mantener constante, ¿ya? Pero ¿qué otra magnitud de las eléctricas va a tener un efecto cambiante? Entonces paneles vamos a suponer que ¿cuánto producen con carga? ¿Cuántos amperios? Un amperio A, un amperio B, un amperio C, se juntan los tres, ¿cuántos amperios? 3 amperios, o sea, tres veces, ¿no? La corriente se suma. Ah, claro. En serie los voltajes se van sumando, ¿cierto? Solo diga el ingeniero que cada emisión, nada más. Ahí mismo, Ya. ya. Si no, llama el cachimbo, ya. Si no regresa, bueno, Sí, sí. Ya, ok. No, es que aquí hay de termodinámica y hay otro de electricidad electrónica. Sí. La electricidad está en volúmenes. Ya. Bien, entonces eso es lo que se... Ahora, ¿y por qué yo jugaría con eso de tensiones, aumentarle, no? ¿Por qué no simplemente me quedo con uno y todos los pongo en paralelo? Surgiría esa pregunta, ¿no? ¿Sí?
¿Y de qué va a depender? Ahí viene el tema de ¿a quién lo voy a conectar a este arreglo? Él a quién va a entregar la energía primero, antes de que pase a la red. ¿Quién dijimos? Al inversor. Entonces tengo que yo hacer una compatibilización entre ambos, ¿no? Él tiene especificaciones, así como estamos mencionando acerca de su potencia, su voltaje, ¿no? Su corriente que puede entregar, ¿sí? Él también tiene esas especificaciones, ¿no? ¿Cuál es la tensión o el rango, ¿no? De la tensión de trabajo? Ahí. ¿Cuál es la corriente, ¿no? Máxima que puede soportar? Ahí lo dice. La potencia máxima que puede, ¿no? entregar. Bien lo dice. Entonces, tengo que obedecer, ¿no? O sea, respetar esos rangos Está sobre para el yo hacer la conexión con el generador. Este arreglo le llamamos el generador fotovoltaico. ¿Ya? Entre las variables eléctricas del generador fotovoltaico y las variables eléctricas de entrada, ¿no? Del inversor, tengo que compatibilizar. Si él me dice que máximo resiste 400 voltios y él supera, tiene 500 voltios, ¿qué pasaría si los conecto? ¿Qué pasa si alguna carga a ustedes le dan demasiado voltaje? Los quema. Explota. Los logra, ¿cierto? Entonces debo de evitar, ¿no? Respetando su rango, ¿no? ¿Ya? Igual, trabaja mínimo con 180 voltios. Si pongo solamente 2, alcanzan 120 voltios. Los conecto, ¿qué va a pasar? No prende. No tiene la suficiente energía, ¿no? La suficiente potencia o voltaje para poder iniciar operación a inversión. ¿Ya? Entonces ahí es donde viene el tema, ¿no? De seriar y paralelar. Ahora, ¿qué trato? O sea, a eso se agregan criterios, ¿no? Como por ejemplo, si yo pongo más cadenas, ¿no? En paralelo, ¿ya? Les dije que aumentábamos la corriente, ¿cierto? Para un cable, ¿ya? Es como la tubería, ¿no? Si yo quiero meter mucha más agua, ¿está bien? Y a la misma velocidad, vamos a decirlo, ¿no? Si le meto demasiado, o sea, si el reservorio es muy grande, ¿qué va a pasar? La presión de repente no va a ser muy alta que la tubería hasta puede estallar, ¿no? ¿Qué va a pasar con el cable? Mucha corriente. ¿Qué pasa cuando le damos mucha corriente a un cable? Se calienta. También tiene una resistencia, ¿no? ¿Ya? Se calienta y bueno, se va degradando, ¿está bien? Mucha corriente necesitaría aumentar el grosor del cable, ¿ya? Entonces por eso es que muchas veces, ¿no? La primera, digamos, el primer requisito que buscamos es que trabajemos a la mayor tensión para que los cables sean de menor calibre. Así. Entonces, esos criterios, ¿no? Sumados todos, es lo que finalmente desencadena en un arreglo determinado, ¿no? ¿Por qué han fijado 3 y por qué no 4? Tratamos de buscar el mayor voltaje. Tratamos de buscar el menor calibre de cables. ¿Está bien? Y la potencia dentro de ese 20% más de lo que él puede entregar. Ingeniero, un detalle. Nos comentaba con respecto al ángulo de inclinación, ¿no? Que era importante. ¿Qué ángulo le ha puesto? ¿Y por qué lo han orientado de esa forma? Perdón, jóvenes. Yo sé que ustedes van a comprar sus paneles, ya están preparando para comprar. Así que en su techo van a darle una inclinación adecuada. Sí. A eso se le llama la orientación en general, ¿no? Y la orientación está definido por dos ángulos, ¿ya? Uno es la inclinación, es decir, esta dirección, qué ángulo forma con la horizontal. Esa es la inclinación, ¿no? O sea, si yo tengo así, horizontal, y voy incrementando la inclinación. ¿Está bien? El otro es el azimut. Si es que este es el norte, el sur, este, oeste, ¿no? Respecto del norte, por ejemplo, ¿qué tanto me desvío? O sea, si yo lo tuviera esto en horizontal, ¿no? ¿Qué tanto me desvío del norte? Ese ángulo es el azimut. ¿Está bien? Cuando hablamos de determinar una orientación, ¿ya?
partimos de que podríamos tener las siguientes situaciones. Una, en que el módulo va a quedar orientado fijo en el año. ¿Está bien? Y la otra es que va a tener un sistema de seguimiento. ¿Quién creen que puede lograr captar mejor o más energía? Seguimiento me refiero que al amanecer hay un sensor que busca la mayor intensidad del sol, entonces cambia la orientación, la inclinación de él, ¿no? La orientación que tiene él, y lo dirige de tal manera que lo vea directo al sol. Y luego a lo largo de todo el día lo está siguiendo, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? De esa manera se consigue mayor captación de energía. Eso se llama un sistema con seguimiento. ¿Está bien? Pero cuando hablamos de orientación fija, como es este caso, ¿no? ¿Ya? Entonces debemos determinar, ¿no?, el ángulo óptimo, se dice, ¿no?, de inclinación y el azimut, ¿ya?, para que yo tenga la mayor captación en todo el año, ¿ya? O sea, sumando, promediando en todo el año, ¿no?, cuál de todas las inclinaciones y azimut, ¿no?, me va a dar mayor captación en todo el año. ¿Ya? Se elaboran, ¿no?, modelos matemáticos, estadísticos, ¿no?, ¿está bien? Y, o también directamente, ¿no?, se hace medidas, ¿no? O sea, yo pongo el medidor de irradiancia, ¿no?, a cierto ángulo y luego respecto a él a otros más, ¿no?, variados, ¿está bien? Y contabilizo en paralelo, ¿no?, en todo el año, en esa latitud, porque dependiendo de la latitud en la que estamos, qué inclinación me logra dar mayor energía en el año, ¿ya? ¿Cuál es una regla general, ¿no?, que se usa? Es aproximadamente la latitud que tenemos. 1 para la inclinación, ¿no? ¿A qué latitud está Lima? ¿Lo saben? Latitud, ¿no? O sea, respecto a la línea ecuatorial, ¿no? ¿Cuánto al sur estamos? 30 grados. 23. Estamos fuera de los trópicos entonces. Estamos en una zona dentro de los trópicos, ¿no? ¿Saben? Ese es por el movimiento del bamboleo de la Tierra que tenemos eso de los trópicos, ¿no? ¿Está bien? Y por tanto también las estaciones, ¿no? En verdad. ¿Está bien? La declinación de la Tierra. O sea, alrededor del Sol él va girando y a la vez gira alrededor de su eje y se mueve a la vez como un trompo cuando se va a caer. Pero lo hace en todo el año, ¿no? Hace una oscilación, ¿no?, entre más 23 y menos 23 grados, más 23.5, ¿no?, y menos 23.5. Entonces los trópicos están justo, ¿no?, en la latitud 23.5 al norte y 23.5 al sur. ¿Sí? O sea que el Sol, si yo considerara el Sol no solamente al mediodía, en todo el año, el Sol hace un movimiento que por un momento yo lo veo más al norte, ¿no?, que es en el invierno, en el solsticio de... ¿Cuál es el solsticio de invierno, saben? Cuando empieza el invierno, hace unos días nomás. ¿Lo saben o no? 22 de junio. Es el momento en el que el Sol está más al norte. Pero claro, como estamos dentro de los trópicos, en verdad, estoy seguro que a la mayoría, ¿no?, a la mayoría simplemente se lo toman como que el Sol está arriba, ahí encima de nosotros, en el cenit le decimos, ¿no? Están ahí encima de nosotros, pero no ocurre eso. Si ustedes plantan una varilla, digamos, ¿no?, vertical, y observan la sombra en todo el año, van a ver que la sombra en un momento crece hacia el sur, en otro momento se achica, ¿no?, y luego crece ligeramente hacia el norte, en todo el año. ¿Qué significa eso? Al mediodía nada más, ¿eh? Que el Sol por un momento está más al norte, hasta más o menos respecto de mi vertical, unos 37 grados, ¿ya? Y en el verano puede llegar hasta unos 11 grados más o menos, o sea, apenas nada más, ¿no? O sea, tengo una pequeña sombra hacia el norte al mediodía, ¿ya? Esa oscilación está haciendo en la dirección norte-sur el Sol, ¿está bien? Aparte del que sí ya conocemos de este a oeste, ¿no?